Hola amigos y bienvenidos a este episodio en el cual vamos a discutir los años de Plutón en Leo, la generación de Plutón en Leo, que van más o menos de 1939 a 1956. Y para comenzar voy a citar a un escritor norteamericano que se llama Tom Wolfe, que los que ven Los Simpsons seguramente lo conocen porque hay un episodio en el cual Moe publica un poema y lo invitan a una reunión de escritores, y el que lo invita es Tom Wolfe, que es un escritor que se viste todo de blanco. Incluso en Los Simpsons hacen un chiste que cuando se le mancha el traje blanco se arranca ese traje y tiene otro traje abajo, ¿no? Bueno, Tom Wolfe era un escritor y sobre todo periodista, el creador del New Journalism, ¿no? Del nuevo periodismo de los años 60 y 70. Y era un escritor muy agudo, ¿no? Después escribió varias novelas conocidas, La hoguera de las vanidades, The Right Stuff, que acá se llamó Lo que hay que tener, que era toda la historia de los primeros astronautas de Estados Unidos, que se hizo una película muy buena en 1983. Pero bueno, Tom Wolfe escribió a final de los 70, él quería definir la década de los 70, empezó a pensar que la década de los 70 era la década del yo, ¿no? Entonces empieza su ensayo acerca de la década del yo, tiene un ensayo muy conocido que es La década del yo, que empieza que están en una especie de reunión de autoayuda, ¿no? En los años 70, y hay una persona que habla que dice, bueno, quiero que vayan al micrófono o se pasen el micrófono y digan cuáles son las cosas de las cuales quieren deshacerse en su vida, ¿no? Entonces una mujer toma el micrófono y dice, mis hemorroides, y todos aplauden. Entonces la mujer se pone a hablar de los hemorroides que tiene, ¿no? Entonces Tom Wolfe dice, bueno, esta es evidentemente un símbolo del tiempo que estamos viviendo. Es decir, una persona que había 250 personas en ese salón. Una persona que enfrente a 249 otras personas toma un micrófono y se pone a hablar de sus hemorroides, ¿no? Que eso será algo totalmente en cualquier otro momento hubiera sido considerado un tema demasiado vergonzoso y demasiado privado, ¿no? Sin embargo, él decía, en la generación del yo, con tal de que hablen de mí, es válido de sacar el tema de mis hemorroides, ¿no? Entonces la primera parte del ensayo se llama Yo y mis hemorroides. Entonces, bueno, obviamente la persona que tomó el micrófono y pidió discutir sus hemorroides en público era parte de la generación de Plutón en Leo. Bueno, ¿cuáles son las principales características de Plutón en Leo? Para entender esto tenemos que pensar en Leo, ¿no? Y entender un poco qué es Leo. Y Leo es el signo regido por el Sol. Y al estar regido por el Sol tiene que ver con todo lo que tiene que ver justamente con la autoexpresión solar, la expresión de esa energía solar, ¿no? Ahora, esa energía solar siempre tiene que ver con la autoexpresión individual, ¿no? En cierta forma, es decir, yo brillo, yo expreso mi energía de una manera única, yo soy un individuo único, entonces yo tengo que brillar de una manera única. Ahora, ese brillo solar, ¿contra qué se contrapone? Bueno, se contrapone sobre todo con el signo anterior, con Cáncer, que tiene que ver con la luna, ¿no? ¿Y qué es la luna? La luna tiene que ver con los grupos de pertenencia, la familia, el clan, la tierra. Esto ya lo hablamos en el video anterior acerca de Plutón en Cáncer, ¿no? Entonces, ese brillo solar está destinado sobre todo a romper las cadenas del clan lunar, ¿no? Es decir, Leo o el Sol es aquel que cuando tenemos un clan y dicen, bueno, todos nosotros hacemos las cosas de cierta manera y vemos el mundo de esta manera ¿no? Y nos sometemos a las mismas leyes, surge de repente, ¿no? ese brillo solar, esa autoexpresión solar y realmente surge una persona que dice, no me importa que todo el mundo haya hecho las cosas de cierta manera, yo voy a hacer yo soy una persona diferente y voy a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Yo tengo que expresar mi esencia, yo tengo que expresar cómo soy, no me importa, ¿no? Si todos en mi familia son de River, yo voy a ser de otro, ¿no? Yo voy a ser de Boca, o yo voy a ser Independiente, o yo voy a ser de otro cuadro. Y no me importa si todos en mi familia son peronistas, yo no voy a ser peronista. O no me importa si todos en mi familia son antiperonistas, yo sí voy a ser peronista. O lo que sea, ¿no? Es decir, o que todos en mi familia sean abogados, yo voy a ser guitarrista de rock, ¿no? Lo que sea. Entonces, con Leo tenemos mucho eso, es decir,
digamos, la base para entender a Leo tiene que ver siempre con esto, con la autoexpresión solar, ¿no? Inclusive, bueno, el ego que tiene Leo, el amor por el lujo que tiene Leo, siempre tiene que ver con él. Tiene Liz Green, perdón, siempre decía que cuando le decían que Leo tenía que ver con el lujo, ella decía, sí, pero el lujo, a Leo le gusta el lujo, pero por una razón que no es una razón de vanidad o de vanidosa, o de creerse mejor que los demás o que le importe lo material. Le importa el lujo porque justamente esa energía solar es una energía que tiene que ver con aquello, con expresar lo que es lo más especial. Entonces a Leo le gusta rodearse de cosas que son especiales, no puede rodearse de cosas ordinarias, ¿no? Al Leo como signo puro, no me estoy refiriendo a las personas con sol en Leo necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? Surge una generación con Plutón en Leo, ¿no? ¿Y qué significa la generación con Plutón en Leo? Bueno, significa dos cosas, que por un lado va a estar muy exacerbado todas estas cuestiones de la autoexpresión solar, ¿no? Va a ser una generación que va a poner muchísimo énfasis en expresar como son los valores propios, ¿no? Sin importar nada más, y justamente ir rompiendo con todos los valores de otras generaciones, sobre todo la de los padres, después vamos a ver eso. Pero también, como ya lo dijimos en los otros videos, Plutón en un signo significa que parte de ese signo está siendo duramente atacado y tiene que, digamos, está sometido a una muerte y a una eventual resurrección, ¿no? Entonces con Plutón en Leo surge la idea de que al mismo tiempo, por un lado, hay que expresarse, digamos, autoexpresarse es una cuestión de vida o muerte, pero también surge la idea de que la autoexpresión individual está en peligro, ¿no? Es decir, recordemos que con Plutón en Cáncer teníamos esta idea vaga de que la patria, la tierra y el grupo familiar núcleo estaban en peligro. Entonces la gente, ahí surgen los nacionalismos, ese tipo de cosas. Bueno, acá con Plutón en Leo surge la idea de que el individuo está en peligro, ¿no? Y efectivamente los años de Plutón en Leo fueron años en los cuales es muy interesante, porque ¿qué pasa con Plutón en Leo en la política? Empiezan a surgir, bueno, ya habían surgido fascismos y eso en cuanto a nacionalismos extremos en los años de Plutón en Cáncer, ¿no? Que tenían que ver con Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, Franco. Pero en los años de Plutón en Leo surgen, Plutón en Leo empodera mucho los gobernantes individuales, ¿no? Entonces surgen en muchos países del mundo una especie de mandamases que son como una especie de dictador, que son el hombre fuerte de ese país, más allá de su origen. Algunos eran dictadores que habían tomado el poder y otros habían sido electos por el pueblo, ¿no? O elegidos por el pueblo. En la Argentina, por supuesto, es el caso de Perón. Perón surge, bueno, hacia 1946, pero Perón, digamos, con Plutón ya adentrado en Leo, pero Perón hace un típico gobierno de Plutón en Leo, ¿no? Es decir, todo centrado en la figura de él dirigiendo toda la política y todo el país girando alrededor de él, ¿no? Recuerden que Leo es el sol, es decir, alrededor del sol giran todos los demás. Y inclusive Perón tenía esta cuestión de hacer todo un culto a la personalidad de Perón, es decir, cuando iba a un acto le cantaban Perón, Perón, que grande sos, eso después no lo hizo ningún político, ¿no? Le puso su nombre, le ponía su nombre a las calles, le ponía su nombre a los barcos, ¿no? A los barcos de la Armada se llamaban, ¿no? Destructor Presidente Perón, Destructor Eva Perón, Provincia Presidente Perón, creo que era el Chaco, que se llamaba Provincia Presidente Perón, Provincia Eva Perón. Todo se llamaba Perón y Eva Perón, ¿no? No todo, pero digamos, había como una idea de hacer el culto al presidente que estaba en el poder en ese momento, ¿no? Y esto no era privativo de Perón, esto es típico del Plutón en Leo, en todos lados, es decir, en todos los países había una especie de mandamás, que era, no sé si en todos, pero en una buena cantidad de los países había una especie de mandamás que era el que ordenaba la política alrededor, ¿no? De ellos, y era el que brillaba. Pero justamente esta idea de que hay una persona que dirige toda la política es una persona, por un lado es una cuestión bien leonina, pero por otro lado es
una amenaza a la libertad individual de los demás. Es decir, cuando uno tiene un dictador todopoderoso que tiene la suma del poder público, que no estoy diciendo que Perón fuera un dictador todopoderoso que tuviera la suma del poder público, aunque mucho no le faltó, pero digo en general, ¿no? Como teoría, lo que hay es un clima de opresión donde los demás no pueden expresarse, ¿no? Y esto aparece mucho en la literatura de la época. Es decir, pensemos que los años de Plutón en Leo es el año en el cual George Orwell escribe y publica 1984. 1984, para los que no sepan lo que es, era una novela que describía un estado totalmente totalitario en el cual el individuo estaba sometido al Estado. Y bueno, y había un gran, un mandamás que era un poco el que era omnipresente, que era como un dictador que se llamaba The Big Brother, el gran hermano, ¿no? De ahí surge la expresión el gran hermano para el reality de televisión, el reality show de televisión. Que por supuesto, Big Brother, para los que sepan algo en inglés, no significa gran hermano. Big Brother es la manera que tienen los chicos chiquitos para referirse a hermano mayor. Big Brother quiere decir hermano mayor, ¿no? Es decir, go to your big brother, ¿no? Anda con tu hermano mayor. Pero bueno, se ve que el primer traductor de la novela de Orwell no entendió esta expresión y le puso el gran hermano. Y así quedó para siempre como el gran hermano, pero en realidad es el hermano mayor. Y se hizo una versión de la película 1984 con música de Eurythmics al principio de los años, justamente para publicarla en 1984, que tiene la canción Sex Crime, ¿no? Y en la novela 1984 es interesante porque todo lo que decía el gobierno era al revés, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gobierno había un ministerio, un lugar donde torturaban gente, se llamaba el Ministerio de la Felicidad, ¿no? Y había un ministerio de propaganda donde propagaban mentiras que se llamaba el Ministerio de la Verdad, ¿no? Y era toda una visión completamente apocalíptica del rol del Estado y de el sometimiento del individuo ante un Estado superpoderoso, ¿no? Pero eso es una novela típica de Plutón en Leo. Curiosamente, Orwell la escribió en 1948 y cambió la fecha y le puso en 1984, ¿no? Para situarla en un futuro, pero justamente en el futuro, ya en 1984, Plutón había entrado en Escorpio y ya era otro Plutón y había otros problemas en el mundo, no tenía que ver con Leo y la autoexpresión. Bueno, hablemos de la generación de Plutón en Leo, los nacidos en Plutón en Leo. Bueno, los nacidos en Plutón en Leo son los famosos boomers o baby boomers, que muchos jóvenes usan estas palabras y no saben de dónde sale. Se llaman baby boomers porque después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha muerte, mucha destrucción, es decir, los soldados y todos volvieron a sus casas y enseguida tuvieron hijos, y tuvieron muchos hijos. Es decir, en esa generación nacieron muchos chicos, por eso fue un boom, ¿no? Era el boom de los bebés, ¿no? Y entonces los baby boomers eran los que nacieron en el boom de los bebés. Esto es interesante porque recuerden el principio en Antiodromía, que yo ya hice un video acerca de eso, ¿no? Que dice que cada cosa se transforma en su opuesto, ¿no? Este ejemplo no lo di, pero es buenísimo, un ejemplo típico de Antiodromía. Es decir, cuando hay mucha muerte y mucha destrucción, la naturaleza se encarga de que nazcan más bebés para compensar por la gente que murió, como había muerto muchísima gente en la guerra, en el Holocausto y todo ese tipo de cosas. Después surge un boom de nacimientos, ¿no? Ahora, estos niños que nacen al fin de la Segunda Guerra Mundial o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, nacen con Plutón en Leo y fueron llamados, obviamente fueron los jóvenes que después fueron los protagonistas a fin de los años 60, la generación de los hippies, por eso yo pongo una pareja de hippies, ¿no? en la foto que acompaña a los que estén viendo este episodio en la versión de video. Aclaro esto porque ahora tengo un podcast que está en audio, ¿no? Entonces algunos van a escuchar esto y no van a ver la foto. Decía, los así llamados, es decir, los que fueron los hippies, ¿no? Fueron llamados la generación del yo, ¿no? Y se decía, digamos, los sociólogos y los que hablaban de este tipo de cosas decían, esta es la generación más narcisista que ha pisado la tierra, ¿no?
Y justamente, bueno, la generación de Plutón en Leo, obviamente que eran, no sé si narcisistas, pero muy individualistas. Surge una generación muy contestataria, muy individualista y muy de yo quiero hacer lo que quiero, nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay una astróloga que se llama Erin Sullivan, que escribió un libro acerca de, bueno, la astrología de las dinámicas familiares, que es interesante. Y cuando ella habla de la generación de Plutón en Leo, dice que Leo obviamente tiene que ver con el rol de los hijos, ¿no? Es decir, con tener hijos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que la generación de Plutón en Leo, por lo menos en la acepción más moderna de Leo, ¿no? Y porque para los tradicionales Leo era un signo que tenía más que ver con la esterilidad. Pero bueno, ella dice, la generación de Plutón en Leo fue una generación que instintivamente le echó la culpa de todo a sus padres, que eran la mayoría de la generación de Plutón en Cáncer, ¿no? Es decir, fue una generación donde de repente, bueno, se hizo como terapia, bueno, y esto coincide con el auge de la terapia freudiana en los años 50, sobre todo también en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Es decir, había un momento donde todo el mundo iba a terapia. Y en la terapia esa terapia freudiana tradicional se revisaba mucho el rol de los padres, ¿no? Y estaba como de moda echarle la culpa de que si uno era disfuncional, la culpa era de los padres. Y esta es una generación que se pone en guerra contra sus propios padres, ¿no? Es decir, surge lo que en los años 60 se llamó en inglés el Generation Gap, ¿no? La brecha generacional. Y la brecha generacional tenía que ver con la idea de que nunca había habido tanta diferencia de valores entre una generación y la generación de sus padres, ¿no? Si la generación de Plutón y Leo era una generación que acusaba, digamos, se plantaba frente a la generación de Plutón en Cáncer y le dice todos los valores de ustedes, de la familia, de esas cosas conservadoras, de esos valores lunares, de pertenecer al grupo, a la patria, nos están matando, ¿no? Plutón en Leo. No nos permiten expresar nuestra individualidad, no nos permite decir, son una coerción, ¿no? Es decir, nos pusieron como una especie de prisión donde no podemos expresarnos, entonces tenemos que liberarnos en forma violenta, ¿no? De esos valores y crear, en todo caso, si vamos a crear familias o vamos a crear grupos, los grupos nuevos tienen que ser totalmente distintos, respetando la individualidad y el fuego solar de cada individuo, ¿no? Y esto es algo que se nota mucho, es decir, la generación, fíjense en los que conozcan la generación de los antepasados que hayan vivido, que hayan nacido con Plutón en Cáncer, seguramente tienen valores y una manera de criar a los hijos que es completamente diferente de la generación siguiente, que es la de Plutón en Leo, ¿no? Que es la generación justamente de los hippies, los que vivieron en los 60, que esos criaron a sus hijos, cuando tuvieron sus propios hijos, criaron a sus hijos con, si bien todo el mundo al final se termina pareciendo a los padres, con otros valores, ¿no? Y con una nueva manera de ver las cosas y de pensar la familia, ¿no? Recordemos también que la generación de Plutón en Cáncer significaba el fin de la familia núcleo o el fin de un modelo de familia, ¿no? Entonces justamente son los hijos de la generación de Plutón en Cáncer los que vienen a llevar a cabo ese rol natural de decir, bueno, la generación de nuestros padres, la concepción de familia, la generación de nuestros padres muere con ellos y nosotros tenemos una nueva concepción del mundo, ¿no? Y esto es clave para entender la generación de Plutón en Leo y clave para entender también de qué manera interactúa Leo y Cáncer y lo solar y lo lunar, ¿no? Es decir, Leo siempre es una irrupción muy fuerte de esos valores solares en contra de los valores lunares, ¿no? De repente los valores lunares de la seguridad, de la familia, de estar todos juntos, parecen como valores muy restrictivos, muy anticuados, Leo, pensemos también que es el joven adolescente que quiere crecer y convertirse en adulto, ¿no? Mientras que Cáncer sería como el puber, ¿no? El chico de 12, 13 años, ¿no? Entonces Leo es el de 18 años que dice, mamá, papá, yo no puedo seguir portándome como si fuera un nene chiquito, gente, tratarme como si fuera un niño porque yo ya soy mayor, ¿no? Al mismo tiempo, Leo tiene mucho que ver con esta cuestión de la autoexpresión solar, tiene justamente mucho que ver con el juego, tiene que ver con el disfrute y tiene que ver también con una especie de eterna juventud, ¿no?
Y la generación de Plutón en Leo es así. Uno a veces piensa en los rockeros que hoy están, que son ancianos. Piensan en Mick Jagger, que tiene 80 años y tiene está bien, tiene ascendente Géminis, tiene un montón de cosas en su carta particular, pero se sigue portando como si fuera un joven de 20 y pico y tiene 80, cuando un hombre de 80 años era un viejito que estaba jubilado en un banco, en la generación, sentado en el banco de la plaza, ¿no? En las generaciones anteriores, ¿no? La generación de Leo tiene mucho eso, de Plutón en Leo tiene mucho eso, una especie de energía sagrada de la juventud y energía solar, ¿no? De la autoexpresión. Mick Jagger además es Sol en Leo, ¿no? Una característica, esto es algo que es fascinante, una de las características más plenas de la rebelión de la generación Leo, sí, porque toda la generación del Leo, de Plutón en Leo, se dedicó a rebelarse contra los padres, ¿sí? Fue la generación del rebelde, la generación rebelde, y una de las cosas que distinguió, uno de los atributos que esta generación tomó para sí como símbolo de esa rebeldía fue el pelo largo, ¿no? Es la generación de los hippies, por eso yo puse también a este muchacho que tiene el pelo largo. Y esto es súper interesante porque ¿quién es el que tiene el pelo largo? El león, ¿no? La melena del león, ¿no? Es decir, Leo es el león. Y cuando tenemos una persona que se identifica mucho con Leo, generalmente se deja el pelo largo, ¿no? Porque se identifica con el león. Por supuesto, el ejemplo más obvio que viene a la mente en la Argentina del 2024 es el presidente Javier Milei, que tiene luna en Leo, pero es una carta nocturna que se identifica más con la luna que con el sol, entonces se identifica más con Leo y se deja el pelo largo, y todo el mundo digamos, le llamó la atención siempre de Milei el peinado que tiene, ¿no? De hecho hay un canal de YouTube muy conocido que se llama el Peluca Milei, ¿no? Es decir, porque siempre hizo del pelo largo. Y esto es algo típico de lo que tiene que ver con Leo, ¿no? Es el pelo largo, es una manera que tengo de expresar mi individualidad, ¿no? Esto es un poco también paradójico, porque podemos decir, si viene toda una generación y toda la generación se deja el pelo largo, es medio raro que estés expresando tu individualidad cuando lo están haciendo todos tus amigos, ¿sí? Si hay 50.000 personas con el pelo largo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de autoexpresión individual, ¿no? Pero bueno, ahí está la gran paradoja de Plutón, es un planeta de Plutón en Leo, ¿no? Es un planeta de autoexpresión individual colectiva, ¿no? Me estoy acordando de la película Life of Brian, La vida de Brian, de Monty Python, que es una película donde confunden a uno que se llama Brian, que vive en Judea en la época de Jesús, y lo confunden con el Mesías, entonces todos lo empiezan a seguir, y él dice, no me sigan todos como ovejas, es decir, cada uno de ustedes es un individuo, cada uno de ustedes, entonces dice, tienen que pensar individualmente, y todos repiten, tenemos que pensar individualmente, y tienen que hacer las cosas, tienen que hacerlas cada uno, elegir lo que hace, tenemos que elegir lo que hacen, entonces dice, cada uno de ustedes es un individuo diferente, entonces dice, todos somos un individuo diferente, y uno levanta la mano y dice, yo no. y obviamente el tipo que decía que no era un individuo era el único que tenía una actitud individual, todos los demás eran como ovejas que seguían todo, ¿no? Y esto es interesante porque obviamente los miembros de Monty Python son miembros de la generación de Plutón en Leo, y en la generación de Plutón en Leo se da esa paradoja, es decir, todos somos individualistas pero todos hacemos lo mismo para expresar nuestra individualidad, ¿no? Lo cual es un poco extraño. Bueno, esta generación nace con Neptuno en Libra, ¿no? Y acá está un poco una de las paradojas de esta generación, o una de las cuestiones interesantes. Yo decía que siempre hay que, para comprender una generación de Plutón, siempre hay que fijarse dónde está Neptuno, ¿no? Y la generación anterior, la de Plutón en Cáncer, había tenido Plutón en Neptuno en Leo en los años 20, y había tenido Neptuno en Virgo en los años 30, a partir de 1928-29. Que por supuesto, esto yo no lo mencioné, pero cuando cambia, es decir, cuando Neptuno cambia de signo y pasa de Leo a Virgo, ahí es donde es el momento donde se da la Gran Depresión, ¿no? Y fíjense que con Neptuno es el clima social, ¿no? Es decir, con Neptuno en Leo, el clima social en los años 20 era totalmente de fiesta, Leo, ¿no? De pasarla bien, del Gran Gatsby, de todos de fiesta, ¿no? Bailando el Charleston. Y cuando llega a Virgo, pasa una cosa típicamente virginiana, que es que se acaban los recursos, es decir, se entra una gran depresión, la economía cae,
y la gente se tiene que arreglar con muy poco, que eso es algo muy típico de Virgo, ¿no? Es decir, optimizar los recursos, hay muy pocos recursos y tenemos que ver cómo nos arreglamos con lo poco que hay, ¿no? Y entonces viene un clima de mucha, muy virginiano, de mucha escasez y de mucho arreglarse con lo que se tiene y de optimizar los recursos, ¿no? Y se acaba un poco toda la cosa. Después Plutón entra en Libra, perdón, Plutón entra en Leo y cuando Plutón entra en Leo, Neptuno entra en Libra, ¿no? Entonces Neptuno en Libra nos da ese clima que había en los años, fines de los años 40, bueno, en los años 40 y en los años 5, hasta 1956, que era ese clima donde las mujeres se vestían con las perlas y los caballeros eran, ¿no? Estaban todos vestidos de traje impecable, ¿no? Es decir, y tenía mucho que ver la pareja, ¿no? Fijémonos que es la época de Perón, donde con Neptuno en Libra, la esposa del presidente, que era Eva Perón, se convierte en tan importante como el presidente. Se gobernaban Perón y Evita, era una pareja, ¿no? Además Perón era de Libra. Entonces esta generación de Plutón en Leo con Neptuno en Libra tiene muy incorporado toda la cuestión de la autoexpresión individual, pero paradójicamente también una especie de idealización de la pareja, de estar en pareja y de las cuestiones librianas. Libra no solo tiene que ver con la pareja y el matrimonio, sino que tiene que ver con la paz, con la armonía, con arreglar las cosas bien, ¿no? Y es esta generación de Plutón en Leo la que en la época de los hippies, cuando llega Urano a Libra, ¿no? A final de los años 60, y toca el Neptuno natal de estos nativos, son los que empiezan a hacer demostraciones por la paz, la generación de las flores, paz y amor, no a la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, no hace el amor y no la guerra, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con que parecen en algún punto consignas un poco vacías, pero que tenían mucho sentido para esta generación, porque esta generación idealizaba los valores librianos, ¿no? Cosa que a sus mayores no tenían ninguna comprensión, ¿no? de todo esto. O sea, era una guerra generacional, ¿no? Y de hecho, si lo pensamos, esta generación de Plutón en Leo se dedicó básicamente a estar en guerra con sus mayores, la generación de Plutón en Cáncer, ¿no? Es decir, empezó, bueno, cuando Plutón llega a Virgo en 1956, que gente tenía alrededor de 15 años y eran adolescentes, ahí se empieza a manifestar un poco este descontento de esta generación de Plutón en Leo. Más o menos en 1956, cuando Plutón entra en Virgo, Neptuno entra en Escorpio, ¿no? Y Escorpio, sabemos que la energía de Escorpio tiene que ver con aquello que está oculto, ¿no? Con una energía muy intensa, ¿no? Que tiene que ver con encontrar, digamos, aquello que de alguna manera también está oculto, ¿no? Tiene mucho que ver con, bueno, también en algún punto con la muerte, con el sexo, con emociones muy fuertes, con encontrar, con ir más allá de lo conocido, ¿no? Y sumergirse un poco digamos, enfrentarse con aquello, digamos, que había sido reprimido ¿no? Es decir, Escorpio siempre es el signo que tiene que ver con los psicoterapeutas, con las transformaciones profundas. Entonces, cuando entra Neptuno en Escorpio y bueno, la generación de Plutón en Leo estalla, ¿no? Y empieza, bueno, lo primero que ocurre en 1956 es estalla el rock and roll, ¿no? Es el año donde Elvis Presley se consagra y bueno, aparece el rock and roll y junto con el rock and roll aparecen las primeras pandillas de adolescentes que eran medio violentos, que eran los Teddy Boys, que se vestían con campera de cuero y no respetaban las reglas, ¿no? Estaba de moda toda la cuestión de la delincuencia juvenil, es decir, toda una generación de pibes que de repente no respetaban para nada los valores de sus adultos, que no creían en nada, y que bueno, después en los que les gusta el rock inglés sabrán que cuando ahí empiezan a surgir, bueno, los Beatles que se dejan el pelo largo, la generación se empieza a dejar el pelo largo a partir de los Beatles y de la invasión de los Beatles. Surgen los Rolling Stones, y los Rolling Stones siempre contaban que los primeros shows que tocaban los primeros años terminaban todos en una pelea, que ellos tocaban 4 o 5 canciones, después se armaban el tole y se tenían que ir y se iban a otro show, ¿no? Y en cada show que llegaban era lo mismo, querían ver cuántas canciones duraban, porque duraban 5 o 6 canciones y después había disturbios y terminaban todos presos. Y ahí es donde surgen un poco todos estos valores contestatarios de sexo, drogas y rock and roll, digamos, era la generación de Plutón en Leo,
con esta ansia de rebelarse contra los valores de los padres y contra lo que ellos veían como la mezquindad tradicional de los padres, ¿no? Y con la necesidad de autoexpresarse. Y bueno, con el clima de Neptuno en Escorpio. Neptuno en Escorpio daba mucho, bueno, piensen que Neptuno en Escorpio también es el momento de la revolución sexual, ¿no? Obviamente Leo, tanto el Leo como Escorpio tienen que ver con el sexo. Leo es el romance, y los hijos obviamente tiene que ver con el sexo. Y Escorpio tiene que ver justamente con los instintos sexuales, con la cuestión, con la sexualidad desde el punto de vista de el producir la vida después de la muerte, ¿no? Y es en estos años con Neptuno en Escorpio donde surge, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Entonces de repente uno se podía acostar con cualquiera sin miedo a estar embarazado, sin cuidarse. Ya existía las curas para las enfermedades venéreas, si uno se agarraba sífilis, si ya no era un karma de por vida, que uno quedaba enfermo de por vida, sino que simplemente se daba una inyección de penicilina y listo, todavía no había aparecido el SIDA. Entonces es una generación donde de repente, bueno, todos los que habían sido digamos, los tabúes sexuales y la represión sexual de todos sus mayores, digamos, de repente desaparecen y empiezan a acostarse unos con otros y a hacer, pensemos en la época de los hippies, bien al final, donde ya hacen Woodstock, el festival de la isla de Rye, donde estaban todos desnudos, teniendo sexo en público, ya no les importaba nada, ¿no? Y por supuesto, esa generación también es importante que tengamos en cuenta que era la generación de Plutón en Leo. Entonces esa onda de salir todos desnudos y eso no me importa. Si el Leo le encanta llamar la atención, ¿no? Entonces si para llamar la atención tengo que salir desnudo como esta gente que está acá en la foto, no me importa, porque lo que quiero es decir, Leo no puede pasar nunca desapercibido, ¿no? Hay que hacer notar que esta generación es la generación que crece en plena Guerra Fría, ¿no? Con la idea de la Guerra Fría tenía la característica de que ya existían las armas atómicas y que la Unión Soviética, el bloque soviético, digamos, tenía armas atómicas y el bloque occidental tenía armas atómicas. Entonces todo el mundo estaba esperando, había ocurrido una Primera Guerra Mundial, había ocurrido una Segunda Guerra Mundial, y todo el mundo esperaba que ocurriera una Tercera Guerra Mundial, y el problema de que se ocurriera una Tercera Guerra Mundial era que ahora había armas atómicas y el mundo iba a quedar destruido, ¿no? Porque iban a empezar a tirarse bombas atómicas. Entonces, la generación de Plutón en Leo le tocó vivir de una manera muy leonina, muy de Plutón en Leo, es decir, vivamos cada día como si fuera el último, porque puede ser el último, ¿no? Entonces, digamos, no hay tiempo para planear una vida como los padres que habían nacido con Plutón en Cáncer y Neptuno en Virgo, ¿no? Tenemos que ser precavidos, digamos, cuidarnos, optimizar los recursos, no gastar, es todo lo contrario, es Leo, yo quiero disfrutar ya, y Neptuno está en Escorpio y tengo que hacerlo lo más intensamente posible, ¿no? Entonces todos los valores conservadores de los padres se van al cuerno y ellos se dedican bueno, a pasarla bien, y ahí es donde surge, bueno, toda la cultura del rock and roll, la cultura de los años 60. Hay que tener en cuenta también, porque hay muchos factores que tienen que ver con esto. En 1965 yo hice una nota de eso en mi blog, en mi página, todavía no, que es astroporchet.com.ar. Todavía no hice video de eso, no sé por qué, pronto lo voy a hacer. Había ocurrido en 1965-66 ocurre la conjunción Urano-Plutón en Virgo. Y cuando Urano se hace una conjunción con Plutón, la energía que se dispara de esa conjunción es una energía muy uraniana, que tiene que ver justamente con revolucionar todo, con romper todas las estructuras, ¿no? Y muy sincrónicamente, esa conjunción se da en pleno auge de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Entonces ahí es donde la generación de Plutón en Leo tira todo por la borda, y ahí sí es donde surgen los hippies, donde surgen los movimientos revolucionarios, esa idea que había que cambiar todo, ¿no? Las protestas contra Vietnam, por los derechos civiles, es decir, esta idea de todos los valores que nosotros heredamos de las generaciones anteriores, está todo mal, tenemos que cambiar todo, ¿no? Que eso se está viendo mucho ahora, ¿no? Es decir, ahora que esta generación de Plutón en Leo ya son los abuelos o los que ya andan por los 80 años,
podemos ver que el mundo realmente tuvo un cambio. Es decir, hasta la generación de Plutón en Leo, así, hasta mitad del siglo pasado, por ejemplo, en Estados Unidos el racismo era una cosa de todos los días, y hoy el racismo es algo que es impensado, no impensado, pero por lo menos hay mucho racismo, pero es algo que digamos, políticamente incorrecto, ¿no? También, bueno, tenemos que pensar un poco en cuál es la sombra de esta generación. Bueno, la sombra de esta generación, o decir, el lado negativo, si se quiere, y de Leo en general, tiene que ver con el exceso de individualismo. Así, cuando alguien tiene exceso de individualismo, se descuida lo colectivo, ¿no? Y la generación de Leo, con ese afán de Plutón en Leo, ¿no? Con ese afán de pasarla bien y de que cada día puede ser el último, digamos, llevó un poco, una de las características que tuvo fue el consumismo extremo. Recuerden que estábamos también en un ámbito de conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, entonces todo lo que tiene que ver con lo material, los bienes materiales, y eso es un poco lo más importante durante el siglo de Tierra, ¿no? Entonces esta generación, después cuando tienen alrededor de 40 y pico de años, que ya tenían dinero, estaban establecidos, es la generación de los 80, de los yuppies, donde se dedica, bueno, no tanto de los yuppies tienen más que ver con los primeros nacidos en la generación de Virgo, pero de Plutón en Virgo. Pero bueno, son los que se dedican a consumir, a comprar, a ir a los shopping centers, a los centros comerciales y comprar autos nuevos y de vuelta, y vivir esa idea de tenemos que disfrutar de la vida, vivir, ¿no? Piensen en Donald Trump, ¿no? Una persona de esta generación que es un poco el símbolo de todo ese consumismo de los años 80, ¿no? Una persona que viajaba en helicóptero, ¿no? Y por supuesto, el problema de esto tiene que ver con que no hay una responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, pasarla bien, expresar la individualidad está bien, pero si para eso vas a cortar todos los árboles, consumir todo, llenar el mundo de basura, ¿no? Y destruir el planeta para que vos puedas consumir, eso es una expresión totalmente irresponsable, ¿no? En algún punto, si bien esta generación tuvo porque con Plutón en Virgo surgen las cuestiones de la ecología y todo eso, digamos, la autoexpresión del Plutón en Leo tuvo mucho que ver con esa cosa irresponsable de yo. De hecho, se lo llamaba, como ya dije, la generación del yo. Y es muy interesante estudiar la generación de Plutón en Leo, porque ahora vamos a venir a los tiempos de Plutón en Acuario, ¿no? Y en los tiempos de Plutón en Acuario se va a dar todo lo contrario, todo lo opuesto de la generación de Plutón en Leo, porque Acuario es el signo opuesto, ¿no? Yo ya hice otros videos donde dije, en Acuario los presidentes van a ser, con Plutón en Acuario los presidentes y ¿no? el poder ejecutivo va a ser débil y van a tener más peso los parlamentos o las cuestiones más colectivas, ¿no? Y es algo que hoy estamos viendo en la Argentina, ¿no? Es decir, Milei asume con su luna en Leo diciendo, bueno, yo ahora voy a gobernar por decreto, voy a mandar una ley, todos me tienen que aprobar la ley, y no le aprueban la ley. Más allá de los problemas personales de Milei en cuanto a su propia carta natal, que tiene los planetas en caída, y Marte en caída, y Venus en detrimento en Escorpio, ¿no? Pero esto no tiene que ver con Milei, con la carta natal de Milei, es parte de un proceso mucho más grande que tiene que ver con el empoderamiento en Acuario, así como en Leo se empoderó lo individual, en Acuario se empodera lo colectivo, ¿no? Regreso un poco a la relación entre la generación de Plutón en Leo y la generación anterior, la de Plutón en Cáncer, entre, digamos, la generación de Plutón en Leo y sus padres, porque esta fue una relación de mucho amor-odio, ¿no? Es decir, era como que los de la generación de Plutón en Leo estaban como obsesionados con sus padres y con ser todo lo contrario de sus padres, y recuerdo, a ver, esta astróloga que yo nombré, Erin Sullivan, cuenta que ella era de la generación de Plutón en Leo, y cuenta que en un momento estaba haciendo un curso universitario donde todos los compañeros eran más jóvenes, eran de la generación de Plutón en Virgo y la generación de Plutón en Libra, que eran los nacidos en los 60, en los 70. Esto era en los años 90, ¿no? A fines de los años 90. Y ella cuenta que el profesor era de la generación de Plutón en Leo y habla
del mito de Edipo y del complejo de Edipo, ¿no? Es decir, saben que Edipo era, digamos, se casa, mata a su padre y se casa con su madre, ¿no? Entonces el profesor dice, este mito de Edipo es muy poderoso porque todos sabemos que todos nosotros es verdad, es decir, nosotros tenemos una pulsión de amor-odio con nuestros padres que tiene que ver que por un lado los detestamos y por otro lado estamos fascinados y obsesionados con ellos. Y entonces, claro, Eric Sullivan cuenta que todos los alumnos lo miran como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Nadie entiende nada. Y Eric Sullivan dice, el Edipo ese, esa obsesión con los padres morbosa de amor-odio, es típico de la generación de Plutón en Leo, no es de la generación, la generación de Plutón en Libra funciona de otra manera, la generación de Plutón en Virgo funciona de otra manera, entonces no, los chicos que estaban ahí jóvenes no entendían de qué estaba hablando el profesor con Plutón en Leo en su carta, ¿no? Y se da, yo en algún momento, si alguien leyó algo de historia, en los años, a fines de los años 60, el gobernador de California era Ronald Reagan, ¿no? Y Ronald Reagan, con esa visión conservadora, ¿no? Es decir, no, en los años 60 en California, bueno, ocurrió todo el desmadre, no el desmadre, ocurrió toda la cuestión de los hippies y hubo muchas protestas en las universidades y fue un poco Ronald Reagan el que mandó reprimir, ¿no? Es decir, saben que bueno, los estudiantes hacían, digamos, sentadas y protestas, entonces iba la policía y les pegaba todo, ¿no? De una manera, digamos, totalmente antidemocrática, porque se supone que en una democracia se puede protestar. Y Ronald Reagan daba discursos hablando de la generación, diciendo la generación de nuestros hijos considera que nosotros somos un desastre, pero nosotros trabajamos para dejarle gracias a nosotros y a lo que trabajamos nosotros y lo que nos sacrificamos nosotros, ellos tienen el nivel de vida más grande que la humanidad puede haber conocido, ¿no? Con lo cual era verdad, porque eso era cierto, es decir, la generación de Plutón en Leo, digamos, también podía expresar su individualidad gracias a que existía una cierta bonanza. Es decir, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial es el momento en el cual surge el estado de bienestar y todo el mundo tenía plata para consumir, ¿no? Y plata para pasarla bien, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto le toca a la generación de Plutón en Leo, que son los que de alguna manera les toca divertirse, ¿no? Entonces es esta generación de Plutón en Leo la que disfruta de los tiempos es decir, donde hay suficiente dinero para que no tenga que estar todo el día trabajando y la pueda pasar bien, ¿no? Y salir a bailar a la noche. Y nada, no, recuerdo esos discursos de Ronald Reagan que los leí alguna vez, porque tenía que ver un poco con esta discusión que había, ¿no? Era muy común que cuando los jóvenes protestaban por la guerra de Vietnam quemaban lo que sería su documento de identidad, ¿no? Entonces, recuerdo haber una vez tengo un libro que habla de discos extraños, ¿no? Que hablan del rock y bueno, y de todos los discos que sacaban las celebridades de la televisión, que son rarísimos. Y uno de los discos lo había sacado un senador republicano, que era acerca de los jóvenes que quemaban la tarjeta de identidad, ¿no? O su documento de identidad. Entonces él decía en el disco del hablado, ¿no? Era un discurso que decía: yo estoy muy orgulloso de mis hijos, o de mi hijo, que hablaba de la generación, ¿no? Obviamente de los jóvenes, pero en el momento que mi hijo queme su cartera de identidad, deja de ser mi hijo, ¿no? Y fíjense que quemar el documento tiene que ver es decir, el documento nos da la identidad desde el punto de vista lunar, nos dice quiénes son, dónde nacimos, cuál es nuestro lugar de origen, tiene que ver con la patria, es decir, el documento es de un cierto país, entonces vos sos argentino, sos estadounidense, sos español, sos lo que sea. Entonces quemar el documento tiene que ver con quemar digamos, simbólicamente todas esas cosas lunares que nos atan al pasado y a nuestros orígenes y a nuestros padres, ¿no? Además, el que tramita el documento cuando uno nace son los padres, ¿no? Entonces es como la identidad que nos dan los padres. Y la generación de Plutón en Leo fue la generación que dijo: basta, vamos a quemar el documento, porque digamos, simbólicamente eso significaba romper con las raíces lunares, ¿no? Que por supuesto las raíces lunares no son, o sea, como todas las cosas, hay una sombra de la luna que tiene que ver con formar. El problema de la luna es cuando el individuo se deja de lado para formar parte de un clan y nadie puede sacar la cabeza, ¿no? Y asomar la cabeza y ser individualista, porque todos tenemos que formar parte de un clan y nadie se puede destacar, ¿no? Pero
pero el clan también tiene cosas buenas, es decir, todos necesitamos un grupo para pertenecer y un grupo de gente y un hogar y una tierra y donde sentirnos en casa, ¿no? Así que nada, digamos, esta dinámica de esta pelea que hubo entre la generación de Plutón en Leo y la generación de Plutón en Cáncer fue muy, digamos, se dio un poco, por lo menos en Occidente, en todas los frentes, ¿no? Leo, al ser el Sol, tiene mucho que ver con la fama, ¿no? Digamos, de hecho, justamente la idea de lo solar es la persona que está, ¿no? Un poco arriba del escenario, ¿no? Y que todos lo están mirando, ¿no? Es Madonna, es Sandro, es decir, los leoninos siempre son grandes estrellas, y la generación de Plutón en Leo quizá nos dio las más grandes estrellas que vamos a recordar, es decir, siempre son los famosos de la generación de Plutón en Leo, son más famosos que los famosos de otras generaciones, ¿no? Es decir, pensemos en los Beatles, pensemos en Mick Jagger, pensemos en los Rolling Stones, ¿no? En la música, en la música más en español es esa generación de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, ¿no? Que son personas que no pasan, digamos, para nada desapercibidas, que pasan los años y siguen teniendo vigencia, ¿no? También, o qué sé yo, Harrison Ford, ¿no? Toda esta generación de gente, ¿no? De los años 60, 70. Es cierto que hay muchos grandes famosos de la generación de Plutón en Virgo, ¿no? Porque pensemos en la generación de Madonna, Prince, Michael Jackson, ¿no? Pero, bueno, The Boy George, que hizo la carta natal, George Michael, todos esos. Pero esa generación justo fue la generación que nació con Plutón en Virgo, pero con Urano en Leo, ¿no? Entonces con Urano en Leo fue otra generación también que después de la generación de Plutón en Leo vino la generación de Urano en Leo con Plutón en Virgo, que también hizo toda una especie de autoexpresión de forma muy revolucionaria, ¿no? Es decir, Cyndi Lauper, como llamaban mucho la atención los cantantes y los artistas de principios de los años 80, ¿no? Que ya eran de otra generación, eran la generación de Plutón en Virgo, pero se destacaban por su Urano en Leo, ¿no? Bueno, ¿qué más? No sé si puse suficiente énfasis en esto, pero esta es una generación que siempre quiso pasarla bien, ¿no? Que siempre quiso disfrutar, que siempre quiso digamos, darse placeres, ¿no? Toda la cuestión de lo lúdico, el juego, ¿no? Digamos, no es una generación. Después la generación vino de Plutón en Virgo, que era una generación que tuvo que tratar temas un poco más serios, o por lo menos fue más seria, ¿no? Es decir, Virgo siempre es más serio que Leo, ¿no? Por definición. También fue una generación, como ya dije, de una cierta irresponsabilidad, ¿no? Es una cosa que yo la paso bien y tomo drogas y que el mundo reviente y no me importa si estoy haciendo, digamos, si alguien depende de mí, o si hay que hacer algo, o si lo colectivo, estoy sirviendo a lo colectivo o a mi mero ansia de individualismo y de placer individual y de buscar solo el individualismo, ¿no? Así que, bueno, estas un poco son las características principales de la generación de Plutón en Leo, una generación importantísima. Bueno, como siempre con Leo va a ser la generación que probablemente sea más recordada, es decir, la generación de Plutón en Virgo se va a olvidar un poco, la generación de Plutón en Libra se va a olvidar un poco, pero la generación de Plutón en Leo va a quedar un poco en la historia es decir, los años 60 van a quedar en la historia como una de los grandes hitos de la humanidad, ¿no? Y eso fue protagonizado más que nada por la generación de Plutón en Leo. Así que bueno, para ir resumiendo, bueno, generación de Plutón en Leo, surge muy fuerte todo lo que tiene que ver con la autoexpresión individual. Es una generación que se pone en guerra con los valores, lo que ellos ven como los valores conservadores de sus padres de la generación de Plutón en Cáncer. Yo ya mencioné esto en el video pasado de Plutón en Cáncer, pero lo vuelvo a decir acá. En los años 60, cuando estaba la dictadura de Onganía en el país, surgen los hippies en Argentina y Onganía prohíbe que los jóvenes tengan el pelo largo, los hombres. Entonces, si te encontraba la policía en una plaza con el pelo largo, te llevaban a la seccional y te cortaban el pelo a la policía, ¿no? Esto aparece en las canciones de rock, ¿no? En la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, escrita por Miguel Cantilo, dice, te cortan el pelo en un coafer de seccional, ¿no? Y esto era
es decir, fue una pequeña batalla que se dio en un lugar en el Cul del Monde, como es la Argentina, pero que tenía que ver entre la generación de Plutón en Cáncer y Plutón en Leo, ¿no? Onganía era de 1914 y tenía Plutón en Cáncer. Como dijimos, la generación de Plutón en Cáncer tenía unos valores conservadores, la patria está en peligro, si tenemos que ser patriotas, y la generación de Plutón en Leo, todas esas cosas no le importaban mucho, tenía que ver con, a mí no me importan los valores de ustedes, yo quiero pasarla bien, quiero divertirme, quiero autoexpresarme. Y con Plutón en Leo, eso es una compulsión, es como diciendo, si yo no me expreso individualmente, muero, ¿no? Es decir, es como con Plutón nos da esta idea de que si tengo que expresar eso, si no, no puedo sobrevivir, ¿no? Si para sobrevivir yo tengo que expresarme individualmente. El tiempo de Plutón en Leo a nivel mundano, es decir, del 38 al 56, fue un tiempo de muy poca, paradójicamente, libertad individual. Había, digamos, todos estos dictadores o semidictadores en los países donde hacían las leyes a su capricho, ¿no? Pensé en la época de Franco, ¿no? En España. Y realmente estuvo, y este fue el tiempo de 1984, la novela de George Orwell, de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, de todas las novelas que hay que hablan de estas distopías, digamos, totalitarias, ¿no? Por decir así. Así que... bueno, creo que más o menos se entendió. Después esta generación de Plutón y Leo siguió pasándola bien y sigue disfrutando bien hasta ahora, son los baby boomers, ¿no? Tenemos que agradecerles muchas cosas, porque gracias a ellos, es decir, los nacidos de la generación, es decir, los hijos ya de la generación de Plutón en Leo, son criados de una manera totalmente diferente a como fueron criados ellos por sus padres de Plutón en Cáncer. Hay que agradecerle, gracias a la generación de Plutón en Leo, muchos valores que ya no tenían sentido fueron cambiados, ¿no? Y el mundo se convirtió en un mundo más moderno gracias a ellos. Pero también, bueno, ensuciaron el planeta, fueron irresponsables, digamos, tuvieron demasiado énfasis en pasarla bien ellos y no les importó un poco lo que, digamos, que después de mí que el diluvio, ¿no? Después de mí que el mundo reviente. Y bueno, también hay que agradecerles porque nos dejaron parte de la cultura popular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el rock and roll, los Beatles. Hubo un astrólogo, no recuerdo en dónde, en el Astrology Podcast, que decía que el rock and roll era la música de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Fijémonos que después con la generación de Plutón en Virgo, obviamente sigue el rock and roll, sigue hasta hoy el rock and roll, pero surge un poco más la generación de Plutón en Virgo, surge la New Wave, que mezclaba ya con la música electrónica, ¿no? Es decir, empieza a surgir la música electrónica, otro tipo de cosas. El rock and roll es la gran expresión de la generación de Plutón en Leo, ¿no? Y después ya, bueno, surgen otro tipo de músicas, ¿no? Y bueno, nos dejaron el rock and roll, nos dejaron la cultura de los 60, nos dejaron los valores de los hippies, ¿no? Es decir, nos dejaron muchas cosas valiosas, pero también, como todas las generaciones tienen su sombra, también nos dejaron un cierto sentido de irresponsabilidad y esta idea de vivir cada día como si fuera el último, que no es una manera práctica de vivir, ¿no? Es decir, porque si vivimos cada día como si fuera el último, no tenemos ninguna responsabilidad con el entorno, no tenemos ninguna responsabilidad con nada, ¿no? Pero bueno, cada generación tiene sus pros y sus contras, y esta es una generación que bien o mal desapercibida no va a pasar. Así que bueno, amigos, estamos al final del video, espero que les haya interesado y como siempre les pido que si les gustó me den un like, un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y bueno, nos vamos a ver en el próximo video, que va a ser el video sobre la generación de Plutón en Virgo, que ya va a ser un poquito más calmada, y como dice Erin Sullivan cuando habla de la generación de Plutón en Virgo, dice la generación de Plutón en Virgo siempre es la generación que tiene que limpiar los restos de la fiesta de la generación de Plutón en Leo. Bueno, nos vemos y muchísimas gracias por acompañarme hasta acá.